Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 11 de mayo del 2026. Son las 6:41 y como estamos en una fase avanzada de la asignatura, hoy vamos a presentar con el grupo 2 todo un proceso juicioso, diagnóstico, de acuerdo a los lineamientos que quien les habla les ha dado. Entonces, va a ser el grupo 2 ampliado con dos estudiantes más. Entonces, el tiempo de ustedes, muchachos. Bien pueda. Miguel, ¿puedes presentar la infografía por eso? Vale, procedamos. Bueno, entonces, buenas noches, profesor y compañero. Entonces, hoy vamos a explicar o a abrir como este proceso diagnóstico versión Duque, explicando como la lista de verificación, que es el método Duque 2025. Recordemos que este es un modelo de razonamiento clínico sistematizado y, pues, lo más importante, que es basado en evidencia. Este método organiza el proceso diagnóstico, entonces, como lo vemos aquí, en 8 pasos, que es desde la historia clínica hasta el tratamiento, ¿verdad? Y pues aquí vamos a integrar todo lo que es el pensamiento clínico, la fisiopatología, los diagnósticos y es muy importante, digamos, a lo que nos conlleva esto porque nos incita como a evitar errores cognitivos o sesgos cognitivos en la práctica médica. La idea central es, pues, entonces pensar bien clínicamente, porque pues esta sería como la primera herramienta terapéutica. Bueno, entonces primero vamos a comenzar con la historia clínica. Entonces, en la historia clínica, recordemos que pues todo comienza por una adecuada historia clínica. Recordemos que ese es un documento que es como la herramienta del médico, la herramienta que nos va a ayudar pues en toda nuestra carrera. Y los diagnósticos entonces siempre como que se van a conllevar a un buen interrogatorio y examen físico. Entonces aquí vamos a recopilar lo que es el motivo de consulta, la enfermedad actual, antecedentes y revisión por sistemas y examen físico. Recordemos que en la enfermedad actual está el 90% del diagnóstico, o sea, si nosotros hacemos una buena enfermedad actual, ya tenemos, digamos, el diagnóstico, ¿sí? Ya eso lo vamos a corroborar con el examen físico. Vamos entonces a explicar aquí el método R-IDEA que nos habla, pues el método de Duque, que es primero recoger datos relevantes, identificar patrones clínicos, descartar información irrelevante, elaborar hipótesis diagnósticas y ajustar pues las probabilidades, qué tan probable es un diagnóstico en cierta población, por ejemplo, o una enfermedad según los hallazgos. Eh, y es muy importante pues porque aquí se junta la clínica, la epidemiología, los factores de riesgo y la prevalencia. Entonces esas son todas las herramientas que tenemos. Y también debemos evitar, por ejemplo, sesgos cognitivos, como lo dice el profe, lo que son sesgos de anclaje, que es como quedarse con un solo diagnóstico, exceso de confianza y cierre prematuro. Ya en el paso 1, que es el resumen de datos positivos, después de... Ay, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Listo. Después organizamos entonces toda la información clínica encontrada. Aquí vamos a clasificar los hallazgos positivos, los que como, digamos que están como a favor, hallazgos negativos, signos de alarma también y prioridades clínicas. Esta etapa pues es muy importante porque aquí es donde el profesor nos ahonda en lo que es la probabilidad preprueba, que es la sospecha clínica inicial, pues antes, digamos, de pedir todos los exámenes. Esperen un ratito. Antes entonces de pedir todos los exámenes, ¿sí o no? Iniciales, entonces vamos a calcular esta probabilidad. Digamos, un ejemplo, si un paciente entonces tiene 8 hallazgos importantes en total, que son como ese resumen de datos positivos que nosotros pues ya hemos aprendido a hacer, 6 apoyan neumonía, entonces vamos a dividir el 6, dividido para 8, esto nos va a dar pues por 100, que sería el porcentaje, y esto nos va a dar, por ejemplo, un 75%. Esto nos va a explicar y nos va a dar a entender que existe clínicamente una alta probabilidad de neumonía, incluso antes de pedir la radiografía, porque recordemos que es importante, o sea, es importante que siempre nos apoyemos en la clínica y no en los exámenes, ¿sí? O sea, de laboratorio. Ya la agrupación de síndromes, que es el paso 2. Entonces en este agrupamos los signos y síntomas y síndromes clínicos. Aquí todavía pues
digamos, no estamos pensando en la enfermedad o en el diagnóstico, sino que es como en algoritmos, patrones, perdón, en patrones clínicos organizados. Entonces, por ejemplo, fiebre, tos, estertores, por ejemplo, estaríamos pensando en un síndrome respiratorio agudo. Por ejemplo, si hablando de ya de la parte renal, por ejemplo, un edema, hipertensión, proteinura, estaríamos pensando en un síndrome nefrítico, por ejemplo, también en un proceso neoplásico, uno puede pensar también, o digamos, cuando hay mucha pérdida de peso, en esos procesos un síndrome constitucional, bueno, y etcétera. El objetivo entonces es como reconocer esos patrones y organizar, o sea, que hagamos algo muy organizado y sistemático, porque ya eso es como que automáticamente nos lleva al diagnóstico. El paso 3 sería entonces los diagnósticos diferenciales. Aquí, ¿qué debemos pues como responder? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Que digamos, esto es muy importante porque nosotros sabemos que hay muchas enfermedades que son más probables en diferentes tipos de poblaciones. Por ejemplo, en niños, no sé, menores de 5 años, hay un tipo digamos, de bacterias que causan enfermedades, y en niños mayores de 5 años, pues hay otra clase diferente, o en niños que ya están en la guardería, o en mujeres embarazadas. Entonces, ahí pensar como en la población. ¿Qué diagnóstico no puedo dejar pasar y cuál sería el más peligroso? ¿Cuál me causaría pues como una alarma? Entonces, en esa etapa se analiza entonces lo que es pues lo que el doctor Luque nos explicaba, que es el BOD score. Esto lo hacemos para priorizar los diagnósticos, ¿sí? Entonces, este Bond Score lo que evalúa son tres componentes, que son la evidencia a favor, la evidencia en contra. O sea, esto es basado en clínica. El impacto clínico, entonces, evidencia a favor, datos que apoyan el diagnóstico. Por ejemplo, no sé, en un síndrome meningio, por ejemplo, los datos que me apoyarían en el diagnóstico sería rigidez de la nuca, o sería alteración del estado de conciencia. Y datos que lo contradicen podría ser, no sé, no encontrar, por ejemplo, una bacteria en el homocultivo, o, bueno, en fin. Y, por ejemplo, también el impacto clínico, qué tan grave sería no diagnosticarlo. O sea, qué tan grave, o si esa enfermedad progresa, el paciente, pues, por ejemplo, se puede morir. Entonces, qué tan grave puede ser eso. Eso, pues, podría ser, eso sería lo más grave. Entonces, generaría un impacto clínico alto, ¿sí? El body score entonces es igual a 3 más 1, más 3, y da pues como un total de 7 puntos. Un puntaje alto significa pues que ese diagnóstico debe priorizarse. Además de esto, como también pues, digamos, siguiendo como los pasos, entonces también incluye las leyes, que son la ley de Sutton, que es pensar primero en lo frecuente, que esto pues me parece muy, muy bacano y muy importante. La ley de HIPCAM, que un paciente puede tener varias enfermedades, o sea, no solo una. Podemos encontrar como diagnósticos también incidentales. La parsimonia, que es como explicar todo con el menor número de diagnósticos, y los diagnósticos cannot miss, que son enfermedades graves que jamás pues deben omitirse. Ya en la correlación clínico-paraclínica, que es el paso 4, entonces en este punto vamos a correlacionar la clínica con los exámenes, ¿sí? Entonces, pues eso ya como que aquí ya nos vamos como acercando más, nos podemos acercar más, aunque a veces no. Las pruebas deben entonces pedirse racionalmente, entonces según pues evidencia científica, como sabemos, sensibilidad, especificidad, razones de verosimilitud y el teorema de Bayes, que este teorema nos va a explicar la probabilidad de que una enfermedad cambia como cuando aparece nueva evidencia. Entonces, bueno, ya aquí hacemos lo que es la probabilidad post-prueba, que esta es la fórmula del odds post-test igual a odds pre-test, que es por el LR. Entonces, el odds pretest es como la sospecha inicial, y el LR sería la razón de verosimilitud del examen. Entonces, si esta razón de verosimilitud del examen es alta, eh,
lo quiere decir pues que el examen se confirma, y si es muy bajo, entonces el examen pues ayudaría como a descartar este diagnóstico. Eh, entonces pues los exámenes como que van a aumentar o a disminuir como esa certeza en esta probabilidad, en este como examen post-test, probabilidad, perdón, se llama, sí, probabilidad post-prueba. Entonces ya el paso 5 que ya aquí pues ya sería la explicación fisiopatológica, pues ya sabemos que aquí relacionamos lo que es el órgano afectado, el mecanismo fisiopatológico y la manifestación clínica. En esta etapa correlacionamos lo que son signos, síntomas, laboratorios, imágenes, aquí ya sería como un conglomerado de todo. Eh, y ya las conclusiones diagnósticas, después pues ya ese sería el paso 6. Después, en estas conclusiones, pues ya sabemos que como nos han enseñado, vamos a estructurar el diagnóstico en 4 niveles, que son el sindromático, ya pues sabemos como síndrome constitucional, síndrome abdominal agudo, síndrome febril, bueno, en estudio, lo que uno pone, el topográfico, el etiológico, pues que ya sería la etiología, la causa pues bacteriana, o bueno, si fue por un trauma, si fue, etcétera. Y ya el diagnóstico específico, pues que es lo más importante. Ejemplo, pues por ejemplo, un síndrome meningio, ya sería el topográfico, síndrome sistema nervioso central, es una infección bacteriana como diagnóstico etiológico, y ya el diagnóstico específico sería una meningitis meningocócica. Listo, ahorita ya vamos con el 7. Entonces ya esto es muy importante porque son los sesgos cognitivos a evitar, que son muchos errores que los médicos pues cometen. ¿Cuáles van a ser los principales? Los sesgos de confirmación, que es buscar solo datos que apoyen nuestra idea; sesgo de disponibilidad, que es pensar en diagnósticos recientes o muy recortados; y cierre prematuro, que es como dejar de analizar demasiado rápido, ¿sí? Entonces, por eso el método como que enfatiza siempre como analizar nuestro propio razonamiento clínico para detectar errores, como hacer una introspección y analizar eso. Y ya lo último, pues que es ya muy importante también, ya sería el plan de acción y tratamiento. Ya pues finalmente ya llegamos como al manejo integral que debe tener el paciente. Entonces ya se hace pues ya sea un tratamiento farmacológico, sabemos pues ya el medicamento, si por ejemplo es en urgencias o va a ser ambulatorio, la dosis, la vía, la duración. También debemos de tener en cuenta las medidas no farmacológicas, por ejemplo, cambios del estilo de vida, rehabilitación, educación y apoyo familiar. Por ejemplo, es muy importante en enfermedades como la diabetes, como el EPOC, que son muy crónicas y pues que uno puede como generar un impacto aconsejando a los pacientes de ese cambio. La prevención, pues la vacunación, que es muy importante, por ejemplo, en los niños; los tamizajes, por ejemplo, en las embarazadas, es muy importante; el control de factores de riesgo, el seguimiento, pues ya que sería la evolución clínica, el monitoreo, también los signos de alarma que uno debe como aconsejar al paciente de que esté muy pendiente, ajustes terapéuticos y ya. Entonces eso sería como el octavo paso. Y ya pues sería como esto, o sea, ya recordemos que un diagnóstico preciso da un tratamiento oportuno. Y ya, eso Muy sería bien. todo. Bien, Camila, muchas gracias. Hago una precisión. Lo primero es que siempre se busca que la historia clínica ojalá tenga un enfoque multidimensional. O sea, que dentro de esas datos de identificar, datos de antecedentes y que sumen aspectos de diferentes dimensiones en el interrogatorio del paciente. En esa misma medida, al final se pretende que en conclusiones y en el mismo enfoque sindromático, etiológico y eso, pues se incluya esa multidimensionalidad del paciente. Lo otro que es para precisar es que cada etapa o cada fase, como la se quiera llamar, cada paso tiene, al final de cada paso se tiene que hacer reflexión metacognitiva. Dentro de esa reflexión metacognitiva están todo lo que son los sesgos. O sea, el sesgo de anclaje, el sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad y el sesgo de cierre prematuro. Eso pues no aparecería como un séptimo porque prácticamente el séptimo es el operador conceptual, que se les olvidó a Camila dejarlo ahí, o seguramente a la IA que le pidió hiciera el resumen, pues no lo hizo.
Y en plan de acción y tratamiento, pues el enfoque, así como en diagnóstico, tiene que incluirse un diagnóstico multidimensional. Desde la esfera multidimensional se busca que el plan de acción terapéutica también se enfoque a tratar esos aspectos que no son puramente biomédicos, orgánicos, eso, sino que también sean de esa otra índole que es una apuesta del programa de medicina de la Unijumbo. Muy bien, gracias Camila. Entonces, Miguel, bien pueda. Son las 6:57, tienen media horita para que hagan su trabajo. Bueno, Listo, Doc, muchas gracias. entonces, perdón, Miguel. Ahora le vamos a hablar de proceso diagnóstico, la versión de Duque del 2025. Pues aplica el proceso diagnóstico, pues Duque 2025 en el caso clínico. El objetivo pues no es solamente llegar a un diagnóstico final, sino mostrar cómo se construye el razonamiento clínico paso a paso. Aunque el caso no tiene una semiología muy extensa, se busca pues que la inteligencia artificial trabaje con los datos disponibles y realice lo que es el enfoque multidimensional que nosotros hacemos, integrando la clínica, la fisiopatología, el diagnóstico diferencial, la probabilidad diagnóstica, sesgos cognitivos y reflexión. Ya para hablar del paso cero, pues lo primordial es hacerlo de la historia clínica y la representación del problema, que es el primer pilar del diagnóstico clínico, ya que esto nos va a ayudar a organizar los datos disponibles del caso y construir una primera representación del problema mediante lo que es la recolección de datos relevantes, identificación de datos faltantes, análisis multidimensional inicial, formulación de hipótesis diagnósticas preliminares y reconocimiento temprano de posibles sesgos cognitivos. Está el paso cero, la lista de verificación RIDEA, que es la recopilación de datos esenciales, lo que es identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, examen físico y pues todo lo que tiene que ver con la historia clínica. Está la representación del problema, que es recoger, identificar, destacar, elaborar y ajustar y finalizamos con la reflexión y la metacognición, que son los sesgos, los datos faltantes y las alternativas. Entonces nos habla en este caso clínico que es un paciente masculino de 30 años que consulta por un dolor abdominal inespecífico, rectorragia de 48 horas de evolución. Tiene como antecedentes episodios esporádicos de sangrado autolimitado, hemorragia digestiva hace 2 años y hematoquexia hace 1 año. En el examen físico inicial encontramos dentro de los límites normales, hemodinámicamente estable. En la evolución ya intrahospitalaria vemos que vemos una rectorragia franca, perdón, descompensación hemodinámica, requiere transfusión de 3 unidades y manejo quirúrgico. Ya. Entonces, es el hombre joven con sangrado digestivo bajo, recurrente, dolor abdominal y evolución pues severa con choque. Vemos en el I, que es el patrón de hemorragia digestiva baja, recurrente con episodio agudo masivo, el D, el examen físico inicial normal, no descarta la patología severa, la E, que es la hipótesis inicial, origen vascular, malformación, divertículo, enfermedad inflamatoria intestinal, y el A, que es la alta probabilidad de una patología estructural o vascular crónica con exacerbaciones. Entonces ahí aplicamos el IDEA. Ya lo que es reflexión y metacognición, pues los sesgos de identificación, vemos el anclaje, pues asumir hemorroides, disponibilidad como las causas comunes y el cierre prematuro. Los datos faltantes, características del dolor, localización, irradiación, medicación como AINES o anticoagulantes, antecedentes familiares y los hábitos. Los diagnósticos alternativos considerados para un incompletos se aplica pues en el tercer paso. Ya hablamos. Ah, la reflexión metacognitiva significa pues detenernos a revisar cómo estamos haciendo el razonamiento. En este caso, pues el primer sesgo que pues debe evitar es el anclaje, es decir, asumir rápidamente que la rectorragia corresponde a hemorroides por tratarse de un paciente joven. También debemos evitar lo que es el sesgo de disponibilidad, que sería
pensar solamente en las causas más comunes y el cierre prematuro, que consiste en terminar el razonamiento antes de considerar un diagnóstico alternativo a este paciente. Además, pues reconocemos los datos faltantes que son importantes como las características del dolor, los medicamentos como AINES o anticoagulantes, antecedentes familiares, hábitos y revisión por sistemas. Por eso, antes de hacer el cierre de este paso, la pregunta es, ¿estoy haciendo un razonamiento de manera multidimensional o estoy simplificando demasiado el caso? Ana, un momentico, yo actualizo la página para que cargue la imagen. Vale. Y sale. Entonces, ¿qué es la metarreflexión cognitiva? Pues nos habla que es el proceso consciente de pensar sobre nuestros propios pensamientos e implicar analizar cómo razonamos, qué estrategias usamos, qué sesgos pueden estar influyendo y cómo podemos mejorar nuestras decisiones. Entonces, pues, ¿cómo ocurre esta metarreflexión cognitiva? Pues tomar la conciencia, hacer el reconocimiento de que estoy pensando y pues tomando una decisión. Se debe hacer la evaluación, pues analizar la calidad de mi razonamiento, qué tan lógico es, qué evidencia tengo para el sustento y qué suposiciones estoy haciendo. Entonces ya como tercer paso, regular. Entonces ajustar mi forma de pensar, cambios de estrategia, busco más información, consulto, reformulo hipótesis, etcétera. Y aprender, pues extraigo los aprendizajes de la experiencia para mejorar a futuras decisiones. Ya como reflexión sobre el proceso, pues después de actuar, reviso qué funcionó, qué no, qué haría diferente la próxima vez. Pues para qué nos sirve, pues para mejorar la calidad del pensamiento y la toma de decisiones, permite detectar errores y sesgos cognitivos, favorece el aprendizaje profundo y la adaptación y promueve el juicio clínico, crítico, ético y autónomo. ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues en todos los procesos complejos, especialmente en lo que es el razonamiento clínico, que es lo más importante, la resolución del problema, la investigación, el aprendizaje y pues la vida diaria como tal. Em, pues ya las preguntas claves de la metarreflexión, pues es más o menos como lo que les estaba diciendo, que es que estoy tratando de resolver, qué es y qué sé y qué no sé, qué suposición estoy haciendo, qué evidencia se apoya o contradicen mis ideas, qué otras alternativas existen, qué podría estar sesgando mi pensamiento y qué haría si mi hipótesis es incorrecta. Entonces ya paso a los niveles de metarreflexión, que es reflexiono sobre mi proceso de reflexión, reflexiono sobre mi pensamiento y acción y actúo o tomo la decisión. Pasa, Miguel. Anita, solo una precisión, la palabra real es reflexión metacognitiva, o sea, para que sea mejor aplicado el término. Realmente el término que existe en la literatura es metacognición o reflexión metacognitiva. ¿Listo? Solo para Ok, precisar. ok, No cambia mucho, pero en esencia es eso. listo, ¿Listo? Doc. Entonces ya pues pasamos al paso uno, que es el resumen de datos positivos. Debemos de hacer la identificación de hallazgos claves, clasificación de datos y signos de alarma, la probabilidad preprueba de la estimación clínica inicial, de la probabilidad de la enfermedad previa a la realización de las pruebas diagnósticas. Entonces, los datos claves y los signos de alarma. Entonces, hablamos que es un hombre joven de 30 años con un cuadro agudo de 48 horas sobre pues, una base crónica que son los años. Los síntomas, que es el dolor abdominal inespecífico y la rectorragia. Entonces, vamos a ver la evolución. Es una rectorragia masiva, un choque hipovolémico requiriendo una transfusión de 3 unidades. Entonces, ¿qué signos de alarma vemos? Que es una rectorragia masiva, que hay una inestabilidad hemodinámica, que hay necesidad de la transfusión y la recurrencia del tiempo, o sea, el cuadro grave y el riesgo vital inmediato para este paciente. La probabilidad per prueba, que es la estimación inicial del riesgo de la enfermedad, entonces nos habla de un 70%, que es la probabilidad per prueba alta de una hemorragia digestiva de baja significativa. De 7 a 10 están los hallazgos positivos sobre el total de los hallazgos considerados y la alta, que es la probabilidad etiológica orgánica, probablemente pues de causa estructural o vascular.
Pues para hablar qué es la probabilidad de prueba, la probabilidad perdón, de la preprueba es la estimulación inicial de qué tan probable es que el paciente tenga una enfermedad. Antes de realizar pues cualquier prueba diagnóstica, pues debemos de guiarnos. ¿De dónde viene? Se basa pues en los datos del paciente, lo que es la edad, del sexo, antecedentes, historia clínica y síntomas, signos físicos, epidemiología como la prevalencia de la enfermedad y de la población, y también ver los factores de riesgo que tenga este paciente. ¿Para qué sirve? Es el punto de partida para interpretar lo que son los resultados de cualquier prueba, lo que es la probabilidad preprueba, la prueba diagnóstica y la probabilidad postprueba, que esto pues nos ayuda a guiar mucho más al paciente y no mandar pruebas a la loca o no hacer diagnósticos a la loca. ¿Cómo se estimula? Pues de forma cualitativa, pues muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. De forma cuantitativa, pues usualmente pues en los porcentajes o como probabilidad de 0 a 1, pues nada probable, 0,5 probabilidad intermedia y de 1 pues muy probable. Entonces, en el ejemplo, pues, de un ejemplo clínico, un paciente de 25 años con un dolor torácico, pleurítico y una disnea leve. Entonces, pues, es un joven con síntomas compatibles y tiene una baja prevalencia en su edad. Entonces, la probabilidad preprueba de un tromboembolismo pulmonar, vamos a ver que es baja, un ejemplo, un 10%. Entonces, ¿por qué es importante? Pues esto nos ayuda a evitar errores diagnósticos y la probabilidad preprueba es baja. Un resultado positivo puede ser pues lo que es falsos positivos y permite interpretar correctamente lo que es la prueba. No significa pues lo mismo que un resultado positivo en alguien con una probabilidad pues alta versus una baja. Y la guía de decisiones clínicas pues ayuda a decidir si pedir la prueba, cómo interpretarla y hacerla después. Y pues no es la prueba lo que pues diagnostica, es la integración inteligente entre la clínica y la evidencia. Y pues antes de cerrar el paso uno, pues hacemos lo que es la reflexión metacognitiva, que esto significa pues revisar cómo estamos razonando. En este caso, pues el principal riesgo es subestimar el cuadro porque pues el paciente es joven o pues anclarlo rápidamente a lo que es una hemorroides. También debemos evitar el sesgo de disponibilidad, que sería pensar solo en causas frecuentes, y el cierre prematuro, que sería pues concluir antes de analizar lo que es la recurrencia, la transmisión y la inestabilidad hemodinámica que está pasando por este paciente. Por eso este paso pues nos obliga a mantener una sospecha alta de una patología orgánica grave y más cómo se encuentra el paciente. Pasa, Miguel. Ya pues el paso 2, hacemos la agrupación en síndromes, que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que ocurren juntos y sugieren una entidad clínica subyacente. Esta agrupación permite organizar lo que es el razonamiento diagnóstico de forma coherente y guiarnos más. Pasa. Están los síndromes identificados en el caso, que es el síndrome principal, es la hemorragia digestiva baja, masiva recurrente por la rectorragia y la hematoquexia, el sangrado recurrente y la inestabilidad hemodinámica. El síndrome asociado, que es el choque hipovolémico hemorrágico por la inestabilidad hemodinámica y pues la necesidad de transfusión. Y el síndrome secundario, que es el dolor abdominal inespecífico que no se localiza ni tiene caracterización, y la evaluación como el cohorte, que es coherente, que permite generar lo que es la hipótesis integra la gravedad del cuadro un 9 de 10. Entonces, antes de cerrar el paso 2, pues hacemos la reflexión que aquí debemos preguntarnos si estamos agrupando los datos de manera lógica o si simplemente estamos enunciando síntomas como porque sí. El riesgo principal sería fragmentar el caso, es decir, pues analizar por separado la rectorragia, el dolor abdominal y la transfusión sin integrarlos. También debemos evitar el anclaje en causas benignas y el signo de disponibilidad hacia diagnósticos frecuentes. La conclusión es que el síndrome dominante es la hemorragia digestiva baja masiva recurrente por la presencia de inestabilidad hemodinámica que obliga a priorizar el riesgo vital. Ya como paso 3, pues hablamos de diagnósticos diferenciales, que es la generación y evaluación diagnósticos pues alternativos utilizando el bump score para la priorización y las leyes diagnósticas para refinar el análisis. Es crucial pues identificar y descartar diagnósticos como el cannot miss y evitar los sesgos. Ya como conceptos claves,
para pues, el análisis. El Bunk Score es el sistema de priorización que evita, que evalúa em, evidenciar a favor o en contra del impacto clínico, que es de 0 a 9. Las leyes diagnósticas como los de Sutton, que son la frecuencia, la prioridad, que es la mortalidad, y la parsimonia, que es una causa. El HICAM, que son los múltiples causas, el Agatha Christie, que es el contexto, el diagnóstico, el cannot miss, que son las condiciones de alto riesgo vital que deben de ser activamente consideradas y descartadas. En el pues hablamos del diagnóstico diferencial del Bond Score, que es el divertículo de Meckel, que es el Bond de 7 a 9, que es la edad joven, sangrado recurrente masivo, autolimitado, que explica el curso crónico. Está la malformación vascular, Bond, que es de 7 a 9, el sangrado recurrente y el curso crónico, perdón. La... em, La angiodisplasia, que es Bond de 6 a 9, que es el sangrado recurrente por más común en adultos mayores. La enfermedad inflamatoria intestinal, que es un Bond de 6 a 9, que es la edad joven, sangrado, pero sin otros síntomas típicos como diarrea o sistémicos. La neoplasia intestinal nos habla de un Bond 6 a 9 como sangrado para la edad, cursos intermitentes atípicos, y hemorroides nos habla de un Bond 5 a 9, que es la causa de la rectorragia, pero no explica el choque, ni la recurrencia severa, ni el sangrado masivo, que es el sesgo típico a evitar. Ya pues los tres componentes del Bond Score, pues está el Bond Score, que es la herramienta, pues ya que les he hablado tanto de esta, es la herramienta de razonamiento clínico que ayuda a priorizar el diagnóstico diferencial según los tres criterios fundamentales: evidencia a favor, evidencia en contra y el impacto clínico. Permite asignar lo que es un puntaje de 1 a 3 en cada criterio, máximo 9 puntos por cada diagnóstico. Pues ¿para qué sirve? Nos sirve para priorizar el diagnóstico de una manera objetiva, hacer el enfoque del estudio y pues el manejo de las probabilidades y pues que es relevante, y reducir el sesgo cognitivo. Entonces, nos habla que la evidencia a favor, que es la principal, que también encaja el diagnóstico con los hallazgos del paciente. Entonces, 3 nos habla que es fuerte, que son muchos hallazgos que la apoyan, 2 moderada y 1 débil. La evidencia en contra, que también encaja el diagnóstico con los hallazgos que lo contradicen. 3 es fuerte, 2 moderada, 1 débil. El impacto clínico, que si el diagnóstico fuera correcto, qué tan grave sería no tratarlo o tratarlo tarde. 3 alto, que nos habla de una amenaza de vida y secuelas graves. 2 moderado, con una morbilidad significativa, y 1 bajo, con un curso benigno o autolimitado. Entonces, ya dependiendo del puntaje total, que suma de los tres componentes, nos da de 0 a 9. Entonces, ahí ya vemos cuál es el impacto del paciente. Entonces, ¿cómo aplicarlo paso a paso? Está la lista de todos los diagnósticos diferenciales posibles que estemos pensando según el curso clínico del paciente. Evalúe cada diagnóstico con base a los tres componentes, el B, O y el D. Asigne el puntaje de 1 a 3 en cada componente y sume los tres puntajes para obtener el Bond Score total, que pues nos da el puntaje de 0 a 9. Ya pues está el ejemplo práctico, que están los diagnósticos diferenciales, digamos los que pusimos ahí, como el divertículo de Meckel sangrante, la angiodisplasia intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la neoplasia intestinal y las hemorroides complicadas. Lo que nos da pues como el más fuerte es el divertículo de Meckel sangrante, que nos dice que es muy probable. Ya como poco probable nos pone las hemorroides complicadas, que era lo principal que se estaba sospechando. Intermedia pues nos habla lo que es la angiodisplasia intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal y la neoplasia intestinal. Entonces esto nos ayuda pues a guiar al paciente y a guiarnos nosotros, bueno, qué estamos pensando, qué le vamos a dar a este paciente, y no solamente descartar porque sí, es como lo más común para esta población. Entonces los puntos claves: no reemplazar el juicio clínico, pues esto lo debe complementar ya que pues es necesario. Úselo junto con las leyes diagnósticas como la de Sulton, la de prioridad, la
la parsimonia, la Hickam y la Agatha Christie, y reevaluar el puntaje conforme se obtengan nuevos datos. Ya, pues como recordatorio, pues el Bomb Score no da el diagnóstico, pero sí ayuda a decidir qué está pasando para yo saber qué ordenar y qué le estudio primero al paciente y no mandar las cosas porque sí. Entonces, si la idea central, pues entre mayor sea el puntaje, pues mayor es la probabilidad y el impacto clínico. Entonces, según esto, pues hacemos el enfoque de, pues según los recursos, en lo que realmente importa de este paciente. Anita, con fines prácticos y de tiempo, vamos a omitir un poquito la explicación de conceptos que de cierta manera lo hemos venido explicando y lo han hecho muy bien. ¿Listo? Con fines Listo, Doc. prácticos. Listo. Vale, Dale, gracias. gracias. Dale. Entonces, Doc, siguiendo con el paso 3, que es la priorización final de diagnósticos, pues donde tenemos que mirar los diagnósticos más probables y los diagnósticos cannot miss, que son pues los que ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, pues el primero que tenemos sería el divertículo de Meckel, que es la principal sospecha aquí en este caso. El segundo, pues la malformación vascular intestinal y como diagnósticos cannot miss, la hemorragia masiva de origen intestinal, la lesión vascular activa y el divertículo complicado. La conclusión del paso 3, que es el diagnóstico más probable, pues el análisis es riguroso en los diagnósticos diferenciales, aplicando sobre todo el Bond Score, que ya lo explicó Ana, y las leyes diagnósticas, especialmente la ley de Sutton y la de parsimonia que se explicaron ahorita en la infografía. ¿Por qué? Pues principalmente porque nos va a orientar hacia pues, una condición específica que debemos de tomar en cuenta para hacer el diagnóstico más probable, que en este caso, pues en específico el de nosotros, el diagnóstico más probable sería pues el divertículo de Meckel, según lo que vimos ahorita con el Bond Score que nos lo explicó Ana. Y pues antes de cerrar el paso 3 hay que hacer la reflexión metacognitiva. Aquí pues el riesgo principal va a ser como anclarnos a una causa benigna como hemorroides, pues principalmente pues por la edad del paciente, no pensar como en patologías como un cáncer, etc. Y pues enamorarnos también pues del lado contrario del diagnóstico del divertículo de Meckel sin pues identificarlo propiamente. Y también pues evitar el sesgo de confirmación, que pues sería buscar como datos que apoyen esta hipótesis principal que tenemos, por ejemplo el de la hemorragia, pues hemorroides, y pues ignorar diagnósticos alternativos que también pueden ser pues como más indicados para el caso. Entonces pues en este caso nosotros iniciamos como con el divertículo de Meckel, que queda pues como el diagnóstico más probable según las leyes que ya vimos y el Bond Score, pero pues hay que seguir considerando otras patologías como la malformación vascular, una angiodisplasia, una enfermedad inflamatoria intestinal, incluso una neoplasia, pues mientras que tenemos la correlación clínico-paraclínica, que pues ya nos va a ayudar como a centrarnos mucho más en ciertos diagnósticos. Iniciando con el paso 4, que ya sería la correlación clínico-paraclínica, pues acá vamos a tomar estas pruebas diagnósticas que nos van pues, a aumentar esa certeza diagnóstica en los diagnósticos que ya teníamos previamente pensados. Entonces, las pruebas diagnósticas, es importante aclarar que no van a confirmar ni descartar por sí solas pues, la presencia de una enfermedad, sino que pues, van a modificar esta probabilidad preprueba que ya teníamos en base pues, a los diagnósticos y el razonamiento clínico que hicimos antes. Esto en base pues, a la sensibilidad y a la especificidad de las pruebas. Las pruebas diagnósticas realizadas y qué hallazgos tuvieron. Le hicimos, o bueno, dentro del caso se le hizo una colonoscopia que pues salió negativa para punto de sangrado y se vieron pues restos hemáticos en todo el colon con sangre en el ilion terminal. Pues esta colonoscopia o esta prueba diagnóstica nos va a sugerir como un origen proximal al colon de ese sangrado. La colonoscopia pues ya hablando como de la prueba diagnóstica como tal, tiene una alta sensibilidad para lesiones colónicas, pero pues es importante tener en cuenta también las limitaciones de la prueba, que pues va a estar limitada sobre todo en sangrados intermitentes o en sangrados proximales. Y pues la sangre en el ileum que se mostró en este paciente pues, nos va a indicar sobre todo un origen a nivel del intestino delgado. También se le realizó una arteriografía que en este caso pues le resultó negativa. ¿Por qué? Pues porque requiere un sangrado activo, o sea que también es como limitada en sangrado intermitente, que sea mayor o igual a 0.1 a 1 mililitro por minuto. Y pues importante dentro de las limitaciones de esta arteriografía, pues tener en cuenta que un resultado negativo no va a excluir este sangrado porque pues puede ser un sangrado intermitente o un sangrado de bajo flujo que pues no lo va a detectar como esta prueba diagnóstica.
Y la evolución clínica, pues el paciente tuvo una rectorragia masiva con una descompensación hemodinámica significativa, puesto que requirió también transfusiones, con un hematocrito del 14%, y pues entonces le confirmamos la hemorragia activa significativa y la etiología de origen orgánica severa. El ajuste de probabilidad post prueba, ya luego de los paraclínicos, tenemos que pues nos va a ayudar como a hacer la validación del diagnóstico diferencial que haya sido más probable, pues juntando como esta probabilidad preprueba con los diagnósticos que ya teníamos pensado, más la información que nos dan estos paraclínicos. Entonces, sobre el caso en específico de nosotros, le dio pues un mayor del 90% de probabilidad para el divertículo de Meckel, que aumentó pues por los hallazgos que encontramos con los paraclínicos en el intestino delgado. Una probabilidad moderada para malformación vascular no confirmada por radiografía y una probabilidad baja de otros diagnósticos como hemorroides, enfermedad inflamatoria intestinal o una neoplasia que pierden fuerza pues por estas pruebas diagnósticas que ya se le hicieron al paciente. Para concluir el cuarto paso, que es de alta coherencia clínico-paraclínica, decimos que pues, la integración de la clínica que le vimos anteriormente en el paso 0, en el paso 1, el paso 2, el paso 3 del paciente, que es el sangrado recurrente, masivo y los signos de choque, junto con la evolución y como aumentándole los resultados paraclínicos que ya nos hablan pues de la colonoscopia negativa, la sangre presente en el ilion y la arteriografía negativa, pues nos vamos a dar cuenta que este paciente va a presentar como una alta coherencia con el sangrado del intestino delgado de un origen estructural más que funcional, y que pues que el diagnóstico va a ser altamente probable, o el diagnóstico en el que estamos pensando principalmente es el divertículo de Meckel sangrante. Entonces, en este paso vamos a hacer como la reflexión metacognitiva de la correlación clínico-paraclínica. Importante no caer en el error de pensar que pues negativa va a descartar toda la posibilidad de la enfermedad, pero pues sí nos va a ayudar como a aumentar o disminuir como la probabilidad de que esa enfermedad pues esté presente en el paciente. Y en este caso, pues los paraclínicos que hicimos, como la colonoscopia, pues no encontró un punto exacto de sangrado, pero pues sí mostró sangre en el ilion terminal. Entonces, este tipo de paraclínicos pues, nos va a orientar mucho más como hacia un origen en el intestino delgado, y también la arteriografía que se le hizo, que resultó negativa, pues no va a descartar como el sangrado, porque pues se puede ver con la clínica de choque del paciente, pero pues necesita que el sangrado esté activo en el momento del estudio. Eso sería como la limitación de esa arteriografía que hay que tener en cuenta pues para continuar con el diagnóstico. Entonces, pues principal, evitar el sesgo de falsa seguridad y el sesgo tecnológico y de cierre prematuro. Pasando ya al paso 5, que sería la explicación fisiopatológica, pues nos va a conectar como los síntomas y los signos de los mecanismos biológicos subyacentes a la enfermedad del paciente. Y así pues nos va a permitir como validar si el diagnóstico propuesto o en el que teníamos ya pensado explica todo el cuadro clínico del paciente desde el origen hasta la evolución y la gravedad pues del paciente. Siguiente, porfa. Siguiente. Miguel. Aló. Miguel. Grupo. Doc, como que se salió. ¿Será que se le fue el internet? No sé. Pues ahí está, ahí se ve todavía activo. Anita o alguien del grupo, por favor, continúa. Ah, pero él es el que la tiene, me imagino. Que falla, como yo donde bien. Ay, nos falta 4 minuticos. Nos tomamos 5 minutos más después de las y 30, pero no sé qué pasa. Chicos, ¿están ahí? ¿Quién sigue? O para presentar. Aló. Anita y grupo, ¿qué pasó con la presentación? Como iban de bien, vea, qué pesar, esta grabación estaba quedando muy buena.
Hola, qué pena, se me fue el internet. Se me fue el Ya, internet un momentito. dale porque nos quedan 4 más 5, 9 minuticos. Vamos hasta la 35, 37. Dale, Listo, ya va. toca correr un poquito, Listo. pero va muy bien, va muy bien. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, continuamos con la siguiente. Listo. Entonces, Pasemos, continuando estamos en el con la paso 6. correlación clínico. Ah, listo, doc. Ya lo paso. Siguiente. Listo. Entonces, paso 6. Hablando ya sobre pues las conclusiones diagnósticas. El diagnóstico pues debe construirse en niveles progresivos, como ya lo hemos visto con los pasos que hemos estado haciendo, pasando pues de lo general a lo específico. Y pues este proceso de diagnóstico pues, nos va a garantizar que toda la información clínica esté integrada y explicada, validando el diagnóstico final con una alta certeza. Paso 6, diagnóstico en 4 niveles. Entonces tendríamos el diagnóstico sindromático, que sería el síndrome de hemorragia digestiva baja masiva recurrente asociado pues a un choque hipovolémico hemorrágico. El topográfico en el intestino delgado, en el ilion distal, específicamente pues sustentado por la colonoscopia negativa y la sangre que estaba presente en el ilion. El etiológico, la lesión estructural congénita con una mucosa ectópica secretora de ácido que provoca pues una ulceración, y el sangrado, que sería pues como la etiología del divertículo de Meckel. Y el específico, el divertículo de Meckel sangrante, que pues va a ser ya complicado con hemorragia digestiva baja masiva. Paso 6, la validación del diagnóstico y la reflexión. Este diagnóstico explica todos los hallazgos clínicos junto con la evolución del paciente y los resultados en los ¿Cuál sería el paraclínicos. examen ideal, Miguel? Para el divertículo de Meckel, Sí. doc. Eh, el ideal que yo creo, TAC, ¿no? Contrastado. doc, de pronto una gamografía para ver como el sangrado. Pues puede ayudar, pero no sé, Camila mencionó un TAC abdominal contrastado podría servir, o una cápsula endoscópica general, un examen muy costoso, pero se hace, que es como una cápsula endoscópica que hace el diagnóstico, hace todo el recorrido de la vía digestiva y luego se va a video y lograría detectar esa lesión allá. Sí, podría ser un TAC contrastado. Listo, siga, Miguel. Dale, doc, gracias. Entonces, la conclusión del paso 6, pues el paciente presenta un divertículo de Meckel complicado con una hemorragia digestiva baja masiva. La conclusión de este paso 6 no surge de un dato aislado como la clínica únicamente, sino pues como la integración de todo el proceso diagnóstico, incluyendo pues los datos positivos del paciente, los síndromes que pues contenía el caso, el diagnóstico diferencial, la correlación clínico-paraclínica y la explicación fisiopatológica. Por eso pues se considera que este diagnóstico es un diagnóstico con alta coherencia global y de un alto nivel de certeza clínica. Uy. Listo. Pasando ya al paso 7, operador conceptual del diagnóstico, pues va a ser una herramienta que permite estructurar el conocimiento diagnóstico en niveles jerárquicos y pues que va a facilitar una comprensión profunda y la transferencia y la enseñanza, formando un diagnóstico pues con conocimiento estructurado y transferible. La estructura del operador conceptual, en este caso pues del divertículo de Meckel sangrante. Entonces, pues una hemorragia digestiva baja de origen intestinal, con un origen en intestino delgado en el ilion por pues, la sangre que vimos antes, que se va a estar dado pues, de una lesión congénita con mucosa ectópica y pues un sangrado masivo en el caso del paciente y recurrente. Las exclusoras, pues una hemorragia digestiva alta de origen colónico, hemorroides, que ya vimos cómo las descartamos antes, la enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias. Y pues la definición, que sería pues el remanente del conducto en el ilion distal con una mucosa gástrica ectópica causando pues una ulceración y la hemorragia digestiva masiva baja. Infraordinadas, pues el divertículo de Meckel no complicado, sangrante, inflamado, obstructivo o perforado. Y las heteroordinarias, pues una angiodisplasia intestinal, malformaciones vasculares,
enfermedad inflamatoria intestinal, tumores intestinales y úlceras intestinales. Como conclusión del paso 7, pues el operador conceptual nos permite organizar el diagnóstico del divertículo de Meckel, complicado pues en niveles. Y pues entender como una hemorragia digestiva baja de origen intestinal secundaria a una lesión pues congénita que sería el divertículo, localizada en el ilion distal, que puede contener pues mucosa ectópica y producir pues una ulceración que en el caso de este paciente pues lo llevó como a un sangrado con una desestabilización hemodinámica. Y pues como este caso va a diferenciarlo pues de otras causas por todo lo que vimos en el diagnóstico sindromático, pues la rector pues de otras causas pues probables con un menor Bond score y pues va a fortalecer el razonamiento clínico final. Por último, el paso 8, que sería pues el plan de acción y el tratamiento, pues que va a ser dirigido a la causa, que es el divertículo de Meckel, basado en la gravedad del paciente, que como vimos pues estaba inestable hemodinámicamente, pues integrando y abarcando tanto el manejo agudo, el manejo definitivo y la prevención, que en este caso pues sería lograr la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, ¿qué haríamos? El manejo inicial, que es el que hay que priorizar, que sería pues la reanimación hemodinámica con accesos venosos de gran calibre, con cristaloides intravenosos y como ya vimos que se le hizo la transfusión de hemoderivados, que pues ya se le realizó con 3 unidades. También considerar otros medicamentos como ácido tranexámico, un inhibidor de la bomba de protones intravenoso con monitoreo continuo pues de signos vitales y un hematocrito seriado para ver cómo evoluciona ese paciente. En el paso 8, pues el manejo inicial y definitivo, pues ya sería un manejo quirúrgico, que sería pues como el tratamiento de elección para esta patología, que es como esa resección quirúrgica del divertículo, que puede ser simple o segmentaria, indicado pues principalmente por el sangrado masivo que presenta el paciente y la inestabilidad hemodinámica. El monitoreo, prevención y la reflexión, las estrategias no farmacológicas como el soporte en UCI, el control del shock, los medicamentos que vimos antes, la corrección coagulopática y pues una nutrición adecuada. Las medidas preventivas, prevención secundaria mediante pues el diagnóstico temprano en episodios previos y un seguimiento constante en pacientes que tengan pues este sangrado recurrente como lo vimos en el caso. El monitoreo principalmente intrahospitalario hasta lograr pues esa estabilidad hemodinámica que necesita el paciente, el control del sangrado y una evolución pues postquirúrgica en caso de que pues se le haga el tratamiento definitivo y también pues como un seguimiento ambulatorio con un control clínico de los síntomas y la evaluación de la anemia por el sangrado que puede presentar el paciente. Y pues como reflexión de este paso, pues vimos que se priorizó la vida del paciente, se actuó pues ante esa inestabilidad hemodinámica y pues se integró el diagnóstico junto con el tratamiento y pues juntando esto se evitaron como errores y el retraso de la cirugía o subestimar la gravedad pues de la enfermedad. Como metacognición o conclusión final, el caso pues va a corresponder al divertículo de Meckel complicado con hemorragia digestiva baja masiva. Lo importante pues como del caso es que esta presentación pues no es únicamente el diagnóstico final, pues con todo este proceso paso a paso, lo importante es como que se hizo completo, se descartaron otras patologías y se aplicó pues como un proceso estructurado que nos permitió como llegar hacia ese diagnóstico final, identificarlo prontamente y tratarlo pues con lo necesario para lograr como esa estabilidad hemodinámica del paciente, pues correlacionando la clínica, los datos positivos, los diagnósticos sindromáticos diferenciales y las probabilidades preprueba y pues la parte como de paraclínicos para lograr como ese tratamiento de identificación pues del diagnóstico. Y pues se hizo una reflexión metacognitiva en cada paso, evitando pues los sesgos como el de anclaje, la disponibilidad, el de falsa seguridad por pruebas negativas y pues un cierre prematuro, que pues en este caso era fácil como pensar en otras patologías que no fueran este divertículo de Meckel como por el contexto del paciente. Y pues recalcar, como lo vimos en la anterior clase, pues que la IA no reemplaza el criterio médico, sino que funciona más bien como una herramienta de apoyo cuando pues se guía de manera adecuada con el proceso paso a paso en el diagnóstico. Y esta sería como la conclusión final del proceso, que es el divertículo de Meckel. Se le hizo pues como una transfusión al paciente para lograr esa estabilidad hemodinámica y pues se le realizó la cirugía urgente para lograr como ese control de la patología y del sangrado. Como perla clínica, pues en pacientes jóvenes con hemorragia digestiva baja masiva,
los estudios negativos no van a descartar como las patologías, y pues siempre hay que pensar en otras patologías para llegar como a un diagnóstico que sea acertado. Y listo, que eso sería todo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Miguel y grupo, Camila y los demás. Ana, muy bien. Muy bien, muy bien. Era lo que quería, eso era lo que quería. Yo pienso que ya no queda dudas del proceso que hemos propuesto. Ojalá el siguiente grupo, que es en 15 días, grupo 3, nos traiga un caso complejo, un caso interesante, un caso nutrido. Ya no tiene que explicar cada paso, sino hacer el procesito tal cual lo hemos propuesto. Gracias, Miguel, por haberse acogido. Le solicitaría si me puede cambiar para que me mande un PPT o un PDF de esto, de pronto, y tratar de incrustar esa presentación, esa infografía que yo les hice, para que quede esa específicamente mostrando que quede perfecto el proceso. Listo, muchas gracias a todos. Feliz noche, gracias Miguel y grupo. Muy bien.